Ni plan ni por el trabajo, porque la verdad que hemos hecho un esfuerzo para poner la cama, para traer todas las cosas y no hemos tenido ningún refugiado. Pero la verdad que había sido un ánimo de ver la iglesia trabajar juntos tan rápido, de responderse tan rápido, que me da alegría que sabemos que podemos hacerlo. Así que no he dicho gracias porque estaba esperando para tener refugiados, pero por los refugiados que no han venido, yo digo en su nombre gracias. Muy bien. Bueno, vamos a capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Y estamos estudiando las últimas años, el mismo pasaje que predicó Francisco. Estamos viendo en las últimas semanas acerca de lo que es el avivamiento. Y hemos visto en este capítulo 29 de Ezequiel, hemos visto cómo Ezequiel hizo lo recto delante de Dios. Y lo hizo a una edad muy temprana, a los 25 años. Y lo hizo teniendo un padre muy malo, como era Acán. Y él, en vez de fijarse en su padre, se fijó en David, en su antepasado. Y se fijó en la vida de David, el compromiso que David tenía con el Señor, lo que Dios usó a David. Y vimos cómo este buen rey Ezequías hizo lo correcto delante de Dios, fue valiente a la hora de impulsar. Eso lo vimos en otro texto también. A la hora de impulsar el avivamiento, el despertar espiritual, fue valiente en sus decisiones. Y vimos que él santificó a los sacerdotes y levitas que no estaban santificados en el tiempo de su padre. Vimos que después de santificarlos los hizo servir en su servicio, servir al Señor como eran sacerdotes y levitas. Vimos también cómo les hizo sacar toda la inmundicia, toda la suciedad que el templo había adquirido con el tiempo porque había sido cerrado. Y vimos también cómo hizo que el pueblo entero adorase a Dios, después de preparar el sacerdocio y preparar los levitas, de darles su lugar, de preparar, digamos, el liderazgo. Al final hizo que también todo el pueblo adorase a Dios y que se consagraran a Él. Vimos que, como he dicho al principio, fue un rey valiente y un rey que decidió seguir a Jesús. Un rey que decidió seguir a Jesús, no lo conocía, pero conocía a Dios, al Trino de Dios. Cómo decidió seguir en los caminos de Dios. Y después, en el capítulo 29 de Segunda Crónicas, nos dice en los versículos 30 al 36, que no lo vamos a ver entero, vamos solamente en un texto, pero vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30 al 36, dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó estableciendo el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Este texto tiene diferencia, estos versículos lo iremos viendo en la próxima semana. Pero fijaros que en este momento, en este día, yo quiero fijarme fundamentalmente en el versículo 31, que dice: y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Fijaros que después de todo lo que ha ocurrido, después de abrir el templo, después de santificar a los sacerdotes, después de llamarlos al servicio, después de que el pueblo también
ponerse a orar. Ahora, lo que hace el rey Ezequías es que se presente en sacrificios de alabanza. Se presente que el pueblo sacrificara sacrificios al Señor y alabanza al Señor. Y ahora mismo dice que lo primero que dice Ezequías es: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos. Después de todo lo que hemos hecho, después de todo lo que ha pasado, ahora le está diciendo a la gente: acercaos. ¿Por qué se van a acercar? Acercaos porque es tiempo de ofrecer sacrificios al Señor. No se puede ofrecer sacrificios a Dios si tú no te acercas a Dios. Y lo que hace este rey Ezequías es acércate, vamos a acercarnos a la presencia de Dios. Y fijaros que en este sentido la palabra de Dios nos enseña la importancia de acercarnos, de cómo podemos tener un avivamiento en nuestra vida, cómo podemos tener un resurgir espiritual, un poder espiritual, cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo, cómo podemos ansiar, anhelar, desear, tener celo por la gloria de Dios, cómo podemos pedir un avivamiento también de la propia congregación si no nos acercamos a Dios. Es imposible, nunca te vas a quemar si no tocas el fuego. Lo que ha estado diciendo Miguel de su iglesia en su país es un dato que nos debe de hacer, nos debe de no solamente entristecer, que nos debe de entristecer, porque es la iglesia del Señor aquí, en Pekín, en África, donde sea, nos debe entristecer, sino también nos debe de llamar a la reflexión. Después de tantos años, 3 iglesias y muy poca gente. Y cuando él era joven y estaba allí, se agotaban más o menos 100 personas. Eso nos debe llamar la atención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la iglesia? En todas partes del mundo, pero sobre todo en el mundo occidental. Y por lo que estamos viendo ya también en muchos países de América del Sur, en otros lugares. ¿Qué está pasando con la iglesia? Lo que está pasando con la iglesia a nivel general, y simplificando mucho, es precisamente que no nos acercamos al fuego, no nos acercamos a la casa de Dios, no nos acercamos ante el altar de Dios, no nos acercamos a su presencia, nos estamos alejando de Él poco a poco, porque nunca nos alejamos de golpe. Nadie se aleja de Dios de golpe. Nos vamos acercando, nos vamos alejando del Señor poquito a poco, hasta que nos damos cuenta que estamos metidos en Sodoma. Porque nos vamos alejando poquito a poco. Ezequías nos está diciendo aquí que nos acerquemos para levantar, para hacer sacrificios, que nos acerquemos al Señor. Fijaros lo que dice en el Salmo 73, versículo 27 y 28. Salmo 73, versículo 27 y 28. Salmo 73, versículo 27 y 28 dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Es interesante, lo primero que a mí me llama la atención en este versículo, en este texto, es el escritor del Salmo. El escritor del Salmo es Asaf. Dice Salmo Asaf. La mayoría de los salmos saben que está escrito por David, pero también hay otros escritores que escriben en el libro de los Salmos. Uno de ellos es Asaf. Y es interesante que en el texto que acabamos de leer nos dice que en el versículo 30 dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. Es decir, que alabasen al Señor con los salmos. Lo que le está diciendo es: vamos a alabar a Dios con los salmos de David y con los salmos también de Asaf. Y este Salmo 73 es un salmo escrito por Asaf. Y Asaf en este salmo está diciendo: me da envidia la gente que no tiene a Dios y sin embargo son ricos. ¿Por qué a la gente que son malas le van bien las cosas? ¿Y por qué a la gente que te tiene miedo, que tiene temor, que intenta vivir como tú quieres, le van mal las cosas? Ese es el dilema que está empleando aquí Asaf. Eso es lo que está diciendo. Asaf está diciendo: hay personas que te quieren, que te
aman y le va muy mal. Y hay personas que no te aman ni quieren saber nada de ti y le va muy bien. Y Asaf le está diciendo eso en su corazón, que es un antiguo dilema de toda la vida para nosotros los creyentes. ¿Por qué una persona que no cree en Dios le va muy bien y por qué otra persona que cree en Dios, humanamente hablando, le va fatal? ¿Por qué? Eso es lo que está, cuando tranquilamente en casa lo podéis leer, ese texto. Pero al final, Asaf está diciendo, llega a una conclusión. Y la conclusión que llega Asaf es esta. He aquí que los que se alejan hacen un juego, un contraste. Los que se alejan de ti perecerán, aunque les haya ido muy bien, aunque tengan dinero, aunque hayan acumulado riquezas, aunque todo les vaya fantástico, los que se alejan de ti perecerán y tú descuidarás a todo aquel que de ti se aparta. Gracias, Pablillo. Tú te pudieras ver a tu pelo. Que tiene pelo tiene. Pero fijaros que aquí le está hablando de los que se alejan del Señor, que van a perecer. Pero fijaros que el contraste que hace es, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí, Asaf está diciendo, aquí está pasando esto, está pasando lo otro. Hay gente que están viviendo que no te conocen y están viviendo de película. Y gente que están enfermos y tal. Pero yo, Señor, a pesar de que yo veo eso, a pesar de que no acabo de entender muy bien esas situaciones, para mí, lo más importante es acercarme. Y fijaros que lo que está diciendo es, a mí el acercarme a Dios es el bien. Es el bien. El acercarse a Dios no es el mal. El acercarse a Dios no es el pesimismo. El acercarse a Dios no es la tristeza. El acercarse a Dios no es la lágrima contenida. El acercarse a Dios no es solamente problemas y problemas y problemas. El acercarse a Dios es el bien. Que es lo que está diciendo Asaf. Para él tenía muy claro, acercarse al Señor era lo más importante para él y tenía eso muy claro en su vida. Fijaros también lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice: es un texto también que es muy conocido. Santiago 4, 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fijaros que aquí nos está diciendo Santiago, acercaos, mundo, personas, acercaos, Señor. Y tenemos una garantía también. Cuando nos acercamos al Señor, el Señor se acerca a nosotros. No conozco a nadie, no sé si tú conoces a alguien, pero yo no conozco a nadie que se haya acercado al Señor y el Señor lo haya rechazado. No conozco a nadie. Conozco a gente que ha rechazado a Dios, pero que Dios rechaza a la gente, no conozco a una sola persona. Todos los que han buscado al Señor, todos los que han caminado y han seguido y se han acercado a su presencia, el Señor siempre los ha aceptado. Un día un leproso se acercó a Jesús, y Jesús puso su mano en el leproso y lo sanó. Este hombre tomó su decisión: voy a acercarme a Jesús. Y Jesús lo tomó, y Jesús puso la mano en un mundo donde nadie podía hacerlo. Jesús rompe las barreras ceremoniales, rompe las barreras religiosas, le pone la mano sobre este leproso y le da la salud, y lo cura por completo. Este hombre se acercó totalmente derrotado, totalmente quebrantado, y nadie quería saber nada con los leprosos. Y sin embargo, este hombre, en medio de su situación, de su enfermedad, se acerca a Jesús y Jesús le toca. Eso es lo que hace Jesús. O si me permitís otra forma de acercarse, el ladrón que estaba al lado, el delincuente que estaba al lado, el ladrón de la cruz estaba al lado, no se podía mover, no le podía tocar la mano a Jesús, no podía decirle: Jesús, tócame. Estaba al lado, pero se le acercó de otra manera. Se acercó a él y le dijo: Jesús, yo quiero estar contigo. Yo sé, yo me estoy dando cuenta de quién eres. La hora que estoy pasando aquí en la cruz, tú eres diferente, tú no eres como los demás. Llévame contigo. Cuando muera, yo quiero estar contigo, porque me he dado cuenta que tú eres diferente, que tú eres especial. Y Jesús le dice a él que se había acercado, que había hablado con Jesús, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre se acercó en oración. Este hombre se acercó, vio algo que el otro ladrón no vio algo que la gente no vio. Pero él vio que este delincuente, entre comillas, este reo que estaba en la cruz, era diferente a todo lo que él conocía. Acuérdate
vigente, una iglesia, una promesa preciosa. Hoy estará, cuando te llegue el turno, cuando de aquí a poco mueras, y yo también, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo voy a resucitar el tercer día, tú no, porque tú vas a estar toda la eternidad ya en el cielo. Se acercó y Jesús respondió a ese acercamiento. Hay un momento en que unos padres quieren llevar a los niños a Jesús y los discípulos se ponen en medio como guardia pretoriana y dicen, no, los niños no, tenemos un maestro, es Jesús, los niños no pueden acercarse al maestro. Y Jesús les dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Y les rompe, Jesús rompe los esquemas de los discípulos, rompe la opinión que tenían en aquella época también los hombres y las mujeres de los niños, como que los niños no valían, como que los niños no tienen importancia, como que los niños no tienen sus derechos. Y Jesús dice, no, dejad los niños. Y la guardia pretoriana de los apóstoles se apartan y los niños llegan a la presencia de Jesús y Jesús los toca y los bendice, Cuando nos acercamos al Señor, el Señor nos bendice. Cuando nos acercamos al Señor, el Señor nos bendice. Y esto es lo que está diciendo aquí el rey Ezequías, que nos acerquemos, que se acercaran. ¿Podemos ofrecer sacrificios? Sí, pero vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos a la presencia de Dios. Como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro, en el capítulo 4, el fin de todo se acerca, hermanos, capítulo 4, versículo 7. El fin de todo se acerca. Se va acercando el fin, escúchalo. Yo no sé cuándo vendrá el fin. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Creo que todavía tienen algunas señales para que vayamos. Pero en el calendario profético el fin se va acercando. El fin se va acercando. No sé si tocará otra generación, la generación que viene, o dentro de 500 años. Eso es lo que Dios lo sabe. Pero se va acercando. Todo se va acercando. Y nosotros tenemos también en el diario, en nuestra manera de vivir, diariamente tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que arrodillarnos delante de Él, tenemos que decir, Señor, estoy aquí. Porque la promesa, lo que encontramos en la Escritura es que cuando nos acercamos a Él, por supuesto que Él nunca nos va a decir, no te acerques. Jesús nunca va a dar eso igual. Pero Jesús nunca lo hace. Jesús siempre, aquel que se acerca, le dice, ven, y lo abraza. ¿Por qué tenían que acercarse? Según la opinión de Ezequías, ¿por qué tenían que acercarse? Pues porque tenían que hacer sacrificios. Fijaros que los sacrificios eran un buen sacrificio. Dice que la multitud se presentó, en el versículo 31 al final, la multitud presentó sacrificios y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Y fijaros, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos. Todo para el holocausto de Jehová, para el sacrificio de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3.000 ovejas. Aquellos que les gustaba la carne, que se ponían bravos. Porque después, mucho de lo que se faltaba de los sacrificios era para los sacerdotes y para los levitas, que comían. Todo esto era sacrificio al Señor. Todo esto era costoso también. De estos animales presentarlos delante del Señor sacrificado. Pero él dice, sacrificado, vamos a sacrificar estos animales en holocausto, en acción de gracias, en adoración. Pero primero tenéis que acercaros. Una vez que os acerquéis al Señor, entonces haremos el sacrificio de animales. Pero fijaros que dice, no solamente dice sacrificio de animales, dice, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas. Sacrificios y alabanzas. ¿Sabéis, hermano? Ahora no estamos en ese tiempo. Ahora no hace falta sacerdotes, no hace falta una persona con la mitra, con la corona, con el pectoral, con el vestido, no hace falta que sea descendiente de Aarón, no hace falta que alguien tenga... somos sacerdotes, tú y yo somos sacerdotes, lo dice la palabra de Dios. Jesús es el sumo sacerdote y ha presentado el sacrificio por una vez y para siempre. No tenemos que estar cogiendo palominos y palomas y cabras y corderos y ovejas y presentarlo delante del Señor. Ya no hace falta eso. Eso era antes. Ahora, con el sacrificio de Cristo en la cruz, es el único sacrificio realmente aceptable delante de Dios. Es el único. Ya no tenemos que hacer eso, hermano.
Pero tenemos que hacer sacrificios, efectivamente. No hacemos sacrificios animales porque ya Cristo murió por nosotros, el Cordero murió por nosotros, y no hace falta hacer sacrificios animales, pero hace falta hacer sacrificios también. Aquí está diciendo sacrificios y alabanzas. Y alabanzas. ¿Cómo podemos hacer sacrificios de alabanza? Mirad lo que dice en 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención la grosura de los caminos. Estas son palabras muy sabias. Estas son palabras muy sabias y palabras que lo dice este sacerdote, este hombre de Dios como fue Samuel, ante la realidad que estaba viviendo con Saúl, y cómo Saúl estaba haciendo su labor como rey, que estaba haciéndolo mal. Y Samuel está diciendo, ojo, no hace falta que hagáis víctimas, que hagáis holocaustos y sacrificios de animales. Está muy bien. Lo importante aquí es que se obedezcan las palabras de Jehová. Y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención mejor que los sacrificios de los corderos. Hermanos, ¿cómo podemos presentar sacrificios de alabanza? Pues aquí hay un sacrificio de alabanza, la obediencia. La obediencia es un sacrificio de los mayores que hay, quizás el mayor, el sacrificio de la obediencia. ¿Sabéis, hermanos? Tengo que confesaros una cosa. Yo he llegado hoy a mi casa a las 5 menos cuarto. A las 5 menos cuarto. Cuando yo me venía para acá, le digo a Chari, no tengo ninguna gana de ir a la iglesia. Ninguna gana. Y lo digo sinceramente. No tengo ninguna gana de ir. Yo lo que me quedaría ahora sería dormir en el sofá. A las 5 menos cuarto. ¿Por qué hemos llegado tarde? Porque he invitado a predicar a un pastor de Málaga. Ha venido con su... De hecho, lo invité a predicar también aquí. Pero tiene 4 hijos. Y decía, todo de Málaga aquí, de Utrera, comer, pedían una vida, salía a las 8, llegar a Málaga y al día siguiente colegio. Entonces me dijo que iba a ser un poquito, y yo le dije que sí, que me entendía. De hecho, estaba dispuesto a venir, pero estaba dispuesto a venir él solo, sin la familia. Yo le dije, no, yo tengo mi familia y yo podía te invitaré que vengas a dar una vida. 4 niños. Hablamos con Lara, porque claro, yo vivo, sabéis que vivo aquí. Ahora terminamos el culto a las 1:30, así, y yo mientras que llegamos a casa, los niños vamos a entrar, hablamos con Lara, que siempre está dispuesta, vamos a poner su casa que vive al lado de la iglesia. Mi mujer ha hecho una comida, ella ha hecho comida, hemos comido, y entre charlar con el pastor, con la familia, con la esposa, con los niños, estamos un poco, cuando llega a casa a las 5 de la tarde. Te aseguro de verdad, y mira que os quiero, te aseguro de verdad que no tenía ninguna gana, nada de gana de venir. Y supongo que nada también gana cuando ya Chani y yo íbamos, le digo, si estás muy cansado, venga a la iglesia. No venga a la iglesia total. Lara casi siempre me hace caso, pero hay cosas que no me hace caso. Y las cosas que no me hace caso llevan la razón. Ella ha venido aquí, después de la paliza, aquí. ¿Y sabéis una cosa, hermanos? Me he sentado. Hemos empezado la alabanza con la sonrisa de María y con sus palabras. Y ha empezado la adoración. ¿Y tú sabes una cosa? No estoy cansado. Y ahora me considera, no te significa, porque yo hago un partido de fútbol, como sea mentira. Pero me siento revitalizado, me siento con fuerza, me siento con ganas. Y no porque yo haya abierto una pastillita o algo así, es la fuerza que Dios da. Es la fuerza que Dios da. Cuando yo estaba la alabanza de hoy, a mí personalmente, me ha elevado. O sea, a mí personalmente me ha elevado, me ha cautivado, he disfrutado la alabanza y me ha hecho polvo. Y yo tenía sin ganas. Pero Dios bendice. Mira que soy torpe. Esto no
pasado durante tantos años, toda mi vida. Hay veces que no tengo ganas del Señor, yo tengo que ir, no tengo que ir, tengo ganas, y voy, y el Señor pumba. Y necesito que nunca aprenda. Siempre el Señor te bendice. Siempre te bendice. Siempre. ¿Por qué? Porque lo que se hace es ponerlo a Él antes que cualquier cosa. Aunque estemos cansados, aunque estemos agotados, aunque me haya peleado con mi esposo, aunque hoy, este domingo por la mañana haya tenido un problema, aunque haya pasado cualquier cosa, yo vengo a la casa del Señor por obediencia. Sacrificios de obediencia. Sacrificios de obediencia. Y aquí nos está diciendo en la palabra, Samuel nos está diciendo, la Escritura nos está diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Podemos hacer sacrificios, ya no hacemos sacrificios de animales, gracias a Dios, no hace falta, pero hacemos sacrificios de obediencia. Cuando un creyente obedece al Señor está sacrificando. Cuando un creyente toma las decisiones correctas está sacrificando. Cuando un creyente dice antes el Señor que esto, está sacrificando. Sacrificios que Dios le agrada, sacrificios que Dios está viendo. Podríamos estar en otro sitio, podríamos estar en otro lugar, podríamos estar viendo en la tele, estamos aquí en la iglesia. Esta mañana un grupo de hermanos han venido, salieron tan temprano, han venido a coger unos barcos. Yo no creo que ninguno haya venido diciendo, se levanta por la mañana en la cama y le dice, niña, vamos para los barcos de la iglesia. ¡Oh! No creo que ninguno haya dicho, o ayer por la mañana antes de dormir, vamos, mañana voy a coger los barcos de la iglesia, gloria, aleluya. No creo. Lo normal es que diga, bueno, porque la gente ha dicho que sí, pues yo no me dice que no, porque en fin, vamos a sentir, para el código, lo que hay. Pero ¿quién va a tener ganas a las 9:30 de la mañana de coger banco? A mí me pregunto, yo porque como me había hecho el favor de hacerlo el domingo, pues voy por la mañana no puedo estar aquí. Pero yo estoy en casa y a las 9:30 a coger los bancos, y a quién se le habrá ocurrido la idea. Pero se ha venido. Y se han cogido los bancos, que por cierto, déjame deciros que no pesan poco, los bancos pesan tela. Se han cogido los bancos, se han puesto aquí, y estoy seguro, yo no he estado esta mañana, pero estoy seguro que el ambiente ha sido bonito. Estoy seguro que los hermanos han estado sonriendo, han contado algunos chistes, han estado hablando, ¿verdad? Y estoy seguro que se han puesto los bancos, se ha terminado, se han estado hablando, y algunos de esos que han estado a las 9:30 de la mañana, algunos de esos después han estado aquí a las 4:30 a las 5 para la... ¿Eso cómo se llama? Algunos podrán decir, bueno, esto hay que hacerlo, esto podrá darle las cosas que uno pueda pensar. Yo le llamo sacrificios de alabanza, es decir, sacrificios de obediencia. Porque hoy en día podríamos levantarnos más temprano, más tarde, podríamos decir, vamos, no hemos levantado para venir temprano, para poner los bancos, y se ha quedado muy bonito. ¿Por qué? Porque algunos hermanos se han comprometido a hacer sacrificios. ¿Podemos hacer sacrificios? Sí. Sacrificios de obediencia. Y lo que dice el Salmo 51, versículo 15 al 17. Salmo 51, versículo 15 al 17. Otro sacrificio de alabanza que podemos dar. Salmo 51, versículo 15 al 17. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Podemos hacer sacrificios de animal hoy en día? No. ¿Podemos hacer sacrificios de alabanza? Sí. Ese sacrificio de alabanza podemos hacer sacrificios de obediencia. Y fijaros que nos dice, sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Y a esa persona no despreciarás tú. Podemos, hermanos y hermanas, hacer sacrificios de humildad. Sacrificios de humildad. Hay un montón de hermanos y hermanas que hacen cosas que los demás no saben. Hay un montón de hermanos y hermanas que se van delante de Dios, a la presencia de Dios, quebrantados. Hay un montón de hermanos y hermanas que dan dinero que nunca dicen nada.
necesitada y la gente no lo sabe. Hay un montón de hermanos y hermanas que aunque tienen sus luchas con el ego, con el orgullo, porque todos lo tenemos, intentan ponerlo a los pies del trono y dice, Señor, no yo, sino tú. No yo, sino tú. Que tú seas quien te lleve la gloria en todo momento. Sacrificios de humildad. Como aquel publicano que estaba allí delante de todo el fariseo, y el publicano solamente se daba golpes de pecho, Señor, sé propicio a mí, Señor, sé propicio a mí, Señor, sé propicio a mí. Nada más, una repetición constante de la oración, Señor, sé propicio a mí, Señor, sé propicio a mí. Y el otro allí con sus valores y con sus yo, y que yo he hecho esto, yo he hecho otro, yo he ayunado, y yo he diezmado, y yo he hecho esto, yo. Sacrificio, Señor. Señor. Sacrificios de humildad. Estamos en un mundo tan lleno de orgullo, de verdad, y la iglesia no está exenta del orgullo. Y los creyentes estamos exentos del orgullo. Nos sentimos orgullosos por cómo predicamos, nos sentimos orgullosos de cómo cantamos, nos sentimos orgullosos de cómo escribimos, nos sentimos orgullosos de cómo hacemos las cosas, incluso nos sentimos orgullosos a veces también de la propia iglesia donde estamos, o del ministerio que hacemos. Los creyentes no estamos exentos del orgullo, ni mucho menos. Los creyentes tenemos que coger el orgullo, cogerlo bien, hacer un buen papelón del orgullo y presentarlo y ponerlo a los pies de Jesús, a los pies del Señor. Porque todo lo que somos es por gracia. Porque todo lo que podemos hacer es por gracia. Porque todo lo que Dios nos permite es por gracia. Si alguien canta, si alguien predica, si alguien enseña, si alguien escribe, si alguien hace las cosas por pura gracia, no te creas nunca que tú vales. No te creas nunca que por ti las cosas siguen adelante. Créete que eres útil delante de Dios, eso sí. Créete que Dios te ama, eso sí. Créete que Dios te da dones, eso sí. Pero no te creas que tú eres quien te lleva la gloria. Quien se lleva la gloria siempre debe ser Cristo. Siempre debe ser Él. Y tenemos que aquí nos está diciendo los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y el corazón contrito. Benditos aquellos clientes que se entregan al Señor, que dicen, Señor, aquí estoy, no sé muy bien, no sé cómo hacer, tú sabes mis dones, tú sabes lo que tengo, tú sabes, pero aquí estoy. Sacrificios de humildad y no de soberbia. ¿Podemos hacer sacrificios de animales? No, pero ofrecemos sacrificios de alabanza. Podemos hacer sacrificios de la obediencia y sacrificios de la humildad. Y podemos hacer otros sacrificios también. Mirad conmigo lo que dice Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí está hablando Oseas de la misericordia por una parte y del conocimiento de Dios por otra parte. Y está diciendo que su pueblo, en este caso Israel, está diciendo que Israel se ha alejado de Dios y que Israel no tiene conocimiento de Dios y que Israel se ha endurecido delante de Dios, que Israel ha perdido el conocimiento, ha perdido la realidad espiritual de Dios, cosa que ha pasado muchas veces en la historia de Israel y que sigue pasando en la historia de la iglesia. Y él está hablando, este profeta está hablando, lo que está diciendo es palabra de Dios, misericordia quiero, dice, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Podemos presentar sacrificios a Dios de alabanza? Sí, podemos presentar el sacrificio del conocimiento de Dios. El sacrificio del conocimiento de Dios. Déjame decirte algo. Si tú no vas a tener un tiempo de búsqueda de Dios cada día, si no vas a sacrificar tiempo, sueño, siesta, recursos económicos, etc., para tener un mayor conocimiento de Dios, nunca lo vas a tener. Conocer a Dios significa sacrificarse. Significa algo que te tienes que levantar temprano para tener un tiempo con Él. Significa algo que tienes que comprarte 2 o 3 buenos libros cristianos para dedicarte a la enseñanza de su reino. Significa que tienes que dedicar un tiempo de tu vida, de tu día a día, para ponerte de rodillas y alabar al Señor y ponerte en contacto con Él. Significa que tienes que
que tener sacrificio del Señor, hoy voy a tu iglesia a aprender de ti, aprender de quien enseñe, aprender de tu palabra, Señor. Sacrificios del conocimiento de por qué hay mucha gente hoy día que no conoce, y no estoy hablando de los religiosos, estoy hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios cada vez tiene un peor conocimiento de Él, cada vez se conoce menos al Señor. Tú hablas hoy día de los atributos de Dios y la gente se queda con la boca abierta, no sabe lo que son los atributos de Dios, el obrar de Dios, los decretos de Dios, los planes de Dios, el significado de la Trinidad, la expiación. ¿Quién entiende hoy lo que es la expiación? ¿Quién entiende lo que es la redención o la justificación o la reconciliación? ¿Quién entiende bien las grandes verdades de la palabra de Dios que antes se entendían bien? Hoy en día no. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a un Dios muy pequeñito, porque estudiamos muy pequeñito, porque no pasamos gran tiempo con Dios. Y en la medida en que pasamos tiempo con Dios, si yo paso un pequeño tiempo con Dios y reduzco a Dios así, mi conocimiento de Dios es así. Pero si tengo un conocimiento de Dios amplio y cada vez me deleito más en Dios y voy aprendiendo más de Dios y mi corazón se expande y mi corazón se va agrandando y me deleito en el Señor y lo busco cada día y lloro en su presencia y voy conociendo y cuanto más lo voy conociendo, más lo voy amando y más lo voy amando por cuanto lo voy conociendo y más lo voy amando. Al final tengo un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios precioso, porque paso tiempo con Él, porque sacrifico el tiempo. Lo máximo que tenemos nosotros, hermanos y hermanas, es el tiempo. El mayor de los sacrificios que tenemos es el tiempo. Tú me podrás decir a mí, yo puedo decir a mi amado, a mi amada, oh amada mía, te quiero mucho, eres para mí lo más hermoso en mi corazón. Mira todos los lirios, mira las flores, mira la oportunidad, amada mía. Y la amada dice, ¿qué cosa que me está diciendo? Pero resulta que estoy diciendo todo esto y paso 20 minutos al día con ella. Por mucho que yo le diga, la amada dirá, te está quedando conmigo. Tú me podrás decir mucho que me quiere, pero no pasas tiempo conmigo. Sacrificamos a Dios tiempo. Y como dice Pablo, tenemos que redimir el tiempo. Y tenemos que hacer sacrificio para conocerse. ¿Por qué no conocemos al Señor quizá como debemos de conocerlo con los años que algunos llevan ya en el Señor? Pues quizá porque no pasamos tiempo. No pasamos tiempo. Y no tenemos sacrificio, no conocemos al Señor, porque tenemos un Dios pequeñito, porque el encuentro con Él es pequeñito, porque no son unos cuantos minutos que le dedicamos a Él. Y ya está. ¿Cómo puedo conocer la trascendencia de Dios? ¿Cómo puedo conocer la soberanía de Dios? ¿Cómo puedo conocer las perfecciones de Dios? Si no estoy tiempo. Eso es un sacrificio. Igual que salir con la persona amada es un sacrificio porque tengo que dar en mí. Pero no es un sacrificio, en realidad es amor. Amor en acción. Cuando pasamos tiempo con el Señor es amor en acción. Amor en acción. ¿Hacemos sacrificios? Sí, el día de hoy. Sacrificios de obediencia, sacrificios de humildad, sacrificios para conocer más y mejor al Señor. Y hacemos también otro sacrificio tremendo. Marcos capítulo 12, versículo 32 y 33. Marcos capítulo 12, versículo 32 y 33. Marcos capítulo 12, versículo 32 y 33 dice: Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más, todo esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Fijaros que el Señor se encuentra con este escriba, que él se supone que conoce, que conocía la palabra, que conocía la escritura. El Señor está ahí hablando con él, y este hombre le responde bien. Y dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Hashem, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
a tu alma y controla tu mente y controla tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice Jesús. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad es lo que está diciendo? El amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo. Es verdad. ¿Por qué? Porque es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba estaba entendiendo. El escriba estaba diciendo, es verdad lo que está pasando, es verdad lo que está diciendo. Antiguamente, nuestros antepasados sacrificaban animales y hacían cosas para ponerse delante de Dios y aceptar el perdón de Dios y el favor de Dios. Ahora no. Y lo que está diciendo aquí, este es el auténtico sacrificio, el amor. El amor. El amor es el auténtico sacrificio. Ahora no hay que coger un cordero, hay que coger el amor. Ahora no hay que coger un puñal y matar al cordero, hay que coger el amor y espaldarlo. Hay que coger el amor, empeñarlo y llevarlo a los cuatro vientos, a las cuatro partes del mundo. La iglesia fundamentalmente es un lugar de redimidos que aman al Señor y el Señor los ama. La iglesia es un lugar donde cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestros desperfectos, nuestras manchas, nuestras oscuridades, nuestros pecados y todo lo que queramos. Malo. Pero el Señor ha hecho el bien con nosotros. El Señor nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha hecho criaturas, hombres y mujeres completamente nuevos y está haciendo su obra en nosotros. El mayor don que tenemos en la iglesia no son los dones espirituales, que también, y gloria a Dios. El mayor don que tenemos en la iglesia no es el local, que también, y gloria a Dios. El mayor don que tenemos en la iglesia es el amor. Y dejarme decir que a veces el amor lo tratamos con la culpa. A veces el amor brilla en nuestras comunidades, brilla en la iglesia y en nuestras propias vidas, brilla de una forma terrible. A veces vamos criticando, vamos murmurando, vamos haciendo grupos entre nosotros, nos vamos manchando y no vamos amando. Hace unas cuantas semanas, si recordáis que esto diceis aquí, entró una señora. Yo estaba predicando y vi en la cristalera, vi una persona que estaba ahí y yo veía que se movía, que miraba a través del cristal. Ni siquiera podía abrir la puerta un momento, no. Simplemente a través del cristal estaba mirando y yo veía que no entraba. Yo no sabía quién era porque sabía que era una persona, pero no sabía quién era. Y recuerdo que le dije a Maricani, que estaba sentada Maricani por aquella parte, le dije, que hay una persona ahí. Maricani se levantó y salió y estaba hablando con esta mujer. Después la mujer entró y bueno, lo que tuviste ya sabéis, es una mujer con cáncer, con una forma, con un vestido, con una manera que parecía más bien una persona indigente. Esta mujer podía haber estado en la puerta. Esta mujer podía haberle abierto la puerta, haberse sentado, los demás haber mirado cómo estaba con su pañuelo, una forma muy pobre de vestido, una indigente, y los demás se podía haber sentado ahí, los demás eran así. Que por cierto, lo hacemos mucho. Aquí no, gracias. Y podríamos haber hecho una especie de boicot, una persona que vamos a decirle que se vaya, porque es la iglesia. Pero no se lo decimos, pero no nos acercamos. Yo estaba aquí predicando, estaba viendo lo que Americano estaba con ella, y después cómo se sentó Americano al lado de ella, y un grupo de mujeres también. Y cuando terminó el culto, muchos de ustedes se acercaron a ella. Se acercaron a esta mujer muy indigente. Yo no sé si es indigente, pero la manera que tenía de decir. Y yo estaba viendo, yo estaba después hablando aquí con gente, no me acuerdo muy bien, pero yo estaba hablando, yo quería hablar con ella, pero estaba aquí hablando, y yo vi que se marchaba. Y yo no quería dejar de saludarla por lo menos. Salí, la pude hablar con ella, y bueno, pues me contó que tenía un cáncer, que vivía en la otra parte de la clínica aquí cerquita, que al día siguiente, a los 2 días, iban a hacer un tratamiento. Esta mujer me comentó y me dijo, yo no sabía si se podía entrar. Y a mí me rompió el alma. Y yo le dije, criatura, vamos a entrar, la casa de Dios es para todo el mundo. La casa de Dios no es un sitio solamente para unos cuantos, la casa de Dios es para todo el mundo. Cada uno se puede entrar y se debe entrar, usted puede entrar como usted quiera. Como todo el mundo le digo, en la casa de Dios se puede entrar como usted quiera.
La casa de Dios no es solamente para los que tienen la pajarita, o una corbata de seda, o un traje de pana, o un vestido bonito, o unos tacones, unos zapatos de tacones. La casa de Dios es para todos, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más sano hasta el más enfermo, es para todos. Y lo que tiene que abundar en la casa de Dios, en la iglesia, entre nosotros, es para todos. Aquel día yo me sentí muy orgulloso de la iglesia, porque vi tanta gente que sacrificó a esta mujer. No hemos sabido nada más. No hemos sabido. Tuvimos un fallo. Tenía que haber dicho usted, me dijo por aquella parte, pero tenía que decirle, o me da usted su teléfono a ver si podemos llamarla. No, eso no tengo que hacer. Pero desde aquel día yo sigo orando por esta mujer. Quizás porque me uní con el tema de la enfermedad, pues me uní a ella, entendido lo mismo. Pero yo sigo orando por ella. Lo más importante que tenemos, hermanos y hermanas, es el amor. Y hacemos sacrificios. Hacemos sacrificios. Cuando una iglesia hace sacrificios de amor, es una bendición. Es una bendición. Una maravilla. Y hacemos y podemos hacer esos sacrificios de amor. Te he hablado del sacrificio de la obediencia, te he hablado del sacrificio de la humildad, te he hablado del sacrificio del conocimiento de Dios, te he hablado del sacrificio del amor. Y te voy a hablar ya del último sacrificio, no menos importante ni mucho menos. Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. ¿Veis otra vez? Es decir, ¿qué está diciendo aquí el autor de Hebreo? ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sacrificios de labios que confiesan su nombre. El pastor que esta mañana predicó, este hermano que predicó en la iglesia Utrera, predicó sobre Romanos capítulo 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, etc. Y él comentó que en la parte de Málaga donde él vive, cuando él se levanta por la mañana y dice, le pide al Señor que le ayude a dar testimonio y a compartir el evangelio. Y cuando conoce a alguien, aunque lo presente y le diga hola, tal, lo primero que dice es soy cristiano. No espera un tiempo, no espera 2 meses, 3 meses, 5 meses a decir soy cristiano. ¿Por qué? Porque desde el principio quiere ponerle el sobran. Eso le obliga a tener una actitud buena, a tener una actitud de santidad, a tener una actitud de testimonio. Porque está diciendo soy cristiano. Y si yo soy cristiano y tú me ves mentir, o tú me ves hacer mal en la carnicería, o tú me ves decir algo gritando en la pescadería, pues lo primero que le dice a la gente es soy cristiano. Y después la propia gente, cuando va pasando el tiempo, que ya somos amigos o hay una mayor relaciones, pues ya se puede decir, ¿esto qué significa ser cristiano? Ya va a entrar, nosotros le vamos a hablar. Lo primero es a la gente, lo primero que se encuentra con alguien, soy cristiano. ¿Por qué? Porque fijaros que dice que hay un sacrificio de alabanza que es el fruto del labio que confiesa su nombre. Que confiesa su nombre. Tenemos que confesar el nombre de Jesús. Tenemos que publicar, proclamar el nombre de Jesús. Porque si no predicamos a Cristo, ¿quién va a ser salvo? Dice Pablo, hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio. Sacrificios de alabanza. Señor, ayúdame a compartir el Evangelio. Y después dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, olvidado cada día, de hacer bien y de la ayuda mutua, hacerlo solamente lo bonito, como dice, perdón. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. De hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Otra vez, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer bien. De hacer bien. Mirad, esto es una tontería. Esto es un vaso. Esto es un vaso que tiene agua. Esto es una tontería. Pero para tener yo este vaso aquí, Pablo se tenía que levantar, Pablo tenía que subir la escalera, Pablo tenía que coger el vaso, Pablo tenía que echarle agua, Pablo tenía que bajar y Pablo tenía que tener.
tontería. Pero esto es un sacrificio. Esto es un sacrificio. Poner un ventilador es una tontería. Una tontería. Pero la persona que recibe el viento fresco no es una tontería. No es una tontería. Hay un montón de cosas que hacemos que son tonterías. Pequeñeces, como el profeta, el día de las pequeñeces. Pequeñeces que parece que no son importantes, pero son muy importantes. Pero son muy importantes. La vida se compone de algunas cosas grandes y la mayoría se compone de muchas cosas pequeñas. De muchas cosas pequeñas. Y tenemos que prestar atención y decir, hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis. No os olvidéis. Parece una tontería. Pedro, ¿quién te lleva hoy? Pedro, ¿cómo vienes? Eso me lo dice todos los domingos de mañana. Todos los domingos. ¿Cómo te vienes? ¿Cómo te vas? Los viernes, ¿cómo te vas? Tontería, tontería. Los demás no, pues claro que los demás ni se acuerdan. Pero él lo dice. ¿Me va a cambiar la vida eso? No. ¿Le va a cambiar en la vida eso? No. Pero está diciendo algo, me preocupo por ti. Me preocupo por ti. De hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis. No os olvidéis, hermano. Estamos en el tiempo de los teléfonos móviles y debíamos de quitar los teléfonos móviles y poner el amor móvil. Oye, lo que va a tentar, el amor móvil, no sé cómo será, pero lo que va a tentar. El amor que se va moviendo por todos lados, el amor que se da a los hermanos, de hacer el bien. No es tan complicado hacer el bien, no es tan difícil hacer el bien. Hacer el bien incluso a los que nos apuñalan por la espalda, incluso a los que nos hacen daño. Ese es un sacrificio de alabanza. Un sacrificio de alabanza, de prestar atención, de labios que confiesen su nombre, de hacer bien y de la ayuda mutua. De la ayuda mutua. Hoy te pido yo, mañana me digas tú. Hoy te ofrezco mi tiempo, mañana me lo ofreces tú. Hoy te ofrezco mi hombro para que tú llores y mañana yo lloro grande en tu boca. Hacer bien y la vida mutua no os olvidéis. Tan complicados son estos sacrificios, tan complicados son, hermanos y hermanas, y podemos hacerlo. No tenemos bueyes, no tenemos ovejas, no tenemos corderos, no tenemos animales para sacrificar, pero tenemos todas estas cosas. Tenemos estas cosas que estoy seguro que ese sacrificio, cuando Dios recibe esos holocaustos, a Dios le encanta. A Dios le encanta. El sacrificio de la obediencia, el sacrificio de la humildad, el sacrificio para conocernos a Dios, el sacrificio del amor y el sacrificio de ayudar a otros. ¿Te parece loco? ¿Te parece loco? Es un sacrificio que hoy la Iglesia, nosotros, podemos y debemos hacer. Sacrifica a Dios toda esta cosa. Y Dios no aceptará ese holocausto y será agradable a Él. Acércate a Dios. Acércate a tu supremo bien. Acércate al Señor y sacrifica